Penguin Random House Grupo Editorial Audio presenta Memorial del Engaño, de Jorge Volpi, narrado por Humberto Solórzano. Il Commendatore, Pentiti, Don Giovanni, no. Mozart, Don Giovanni, 1787. Obertura. La mañana del 23 de abril de 2011, la secretaria depositó sobre mi escritorio un paquete enviado por correo ordinario, sin remitente y con matasellos de Colombo, en cuyo interior se alineaban una carta y un manuscrito titulado Memorial del Engaño, firmado por J. Volpi. Me imaginé frente a una broma de mal gusto o el desafío de algún malicioso autor de la agencia. Pensé en 2 o 3 nombres. Como cualquier neoyorquino, había seguido con cierto interés la historia de Volpi, un inversor de Wall Street y mecenas de la ópera que, de acuerdo con una nota del Times de octubre de 2008, había estafado a sus clientes en una suerte de esquema Ponzi, por un monto cercano a los $15,000 millones, una cifra considerablemente menor a los $65,000 millones defraudados por Bernard Madoff, pero suficientes para acreditarlo como otro de los grandes criminales financieros de la gran recesión iniciada ese año. Solo que mientras Madoff fue condenado a 150 años de prisión tras confesar su desfalco, Volpi huyó del país ante la inminencia de su arresto sin que a la fecha exista indicio alguno sobre su paradero. En su carta, o en la carta escrita en su nombre, Volpi me pedía, casi me exigía, que leyese su autobiografía, y en caso de apreciar su innegable valor documental y literario, me decidiese a representarlo. Me repelió su tono altivo e imperioso, un tono que, según la prensa, siempre caracterizó sus intervenciones públicas. Pero aún así, le solicité a S.Ch., entonces vicepresidenta de la agencia, que me presentase un dictamen. Con un escepticismo idéntico al mío, ella intentó desembarazarse del encargo y lo delegó en un asistente. Quiero que lo revises tú misma. La apremié sin contemplaciones. El sábado siguiente, mientras mi esposa y yo jugábamos al bridge con un celebrado autor de novelas policíacas y su mujer, S.Ch. me llamó para informarme que, o bien el manuscrito era obra de Volpi, o bien de alguien que lo conocía de muy cerca. Yo debía echarle un vistazo cuanto antes. El lunes devoré de un tirón más de un tercio del manuscrito, antes de asumir que estaba obligado a dar cuenta de su existencia a las autoridades. Cuando por fin marqué el número del FBI, había llegado al final, obstinado en utilizar unos guantes de látex para no arruinar las posibles huellas dispersas entre sus páginas. Al cabo de unas semanas, los peritos llegaron a nuestra misma conclusión. El texto contenía una luz de datos que solo Volpi podría conocer. Si el financiero prófugo no era su autor, al menos tenía que haber participado en su redacción, asistido tal vez por un ghostwriter. Por desgracia, el texto no ofrecía pistas que condujesen a localizarlo o a identificar a su hipotético cómplice. Y por cierto, no contenía ninguna huella legible. Al término de un engorroso proceso, un juez federal determinó que el manuscrito fuese considerado parte del patrimonio de Volpi y lo sumó a los bienes que el abogado del Estado tenía encomendado enajenar para resarcir a sus víctimas. Tanto Leah Levitt, la segunda esposa de Volpi, quien solo obtuvo el divorcio 3 años después de su desaparición, como su hija Susan, se mostraron de acuerdo con entregar las previsibles regalías generadas por el libro al fondo destinado a aliviar los daños perpetrados por su autor. Tras una puja realizada en el marco de la Feria del Libro de Frankfurt de 2012, Memorial del Engaño hallará su camino hacia el público gracias al entusiasmo de numerosas editoriales. ¿Por qué Volpi envió su libro a una agencia estrictamente literaria en vez de dirigirse a una especializada en obras de no ficción? Aunque llegamos a cruzarnos en alguna gala de beneficencia en Nueva York o al descender las escalinatas del Lincoln Center, a Volpi y a mí jamás se nos presentó la ocasión de charlar, y entre nosotros jamás existió ninguna relación personal. La respuesta, imagino, se halla en otra parte.
Sample complete. Ready to continue?